Bueno, los ejes temáticos en estos 2 días tenemos, como bien han dicho, 3 mesas hoy, 2 mesas el día de mañana, cada una con sus respectivos moderadores y ante las cuales ustedes van a poder realizar sus preguntas. Los ejes temáticos, decía, van a ser comunicación y responsabilidad social, sector y servicios, los medios de comunicación, universidades y el sector de minería, gas y petróleo. En esta primera mesa, que nos acompaña ya el día de hoy, es comunicación y responsabilidad social, una articulación necesaria. La moderación está a cargo de Mirta Correa. Ella es licenciada en comunicación de la Universidad de Lima, en donde se desempeña como docente, así como en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela de Liderazgo de la Universidad del Pacífico. Ha sido directora ejecutiva de la Asociación Calandria y jefa del equipo técnico del concurso de buenas prácticas gubernamentales de la ONG Ciudadanos al Día CAL. Actualmente forma parte de la unidad de comunicaciones de la representación de la FAO en el Perú, a cargo de la estrategia de comunicación del proyecto de apoyo a las intervenciones articuladas públicas de lucha contra la pobreza y la desnutrición infantil. Mirta Correa, a cargo de la moderación de la primera mesa. Sí, gracias César. Bueno, entonces, a ver, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta primera mesa sobre comunicación y responsabilidad social, que lo que intenta es instalar, digamos, los temas, los enfoques que podrían ser el marco de lo que vamos a discutir estos 2 días. Voy entonces a presentar. Tenemos una exposición principal de Alejandro Langlois, espero haberlo pronunciado bien. Él es máster en responsabilidad social y empresarial por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y licenciado en comunicación social por la Universidad de Salvador, Buenos Aires. Es fundador de Comunicarse, el primer medio de comunicación especializado en responsabilidad social empresarial de habla hispana. Y vamos a tener como panelistas a Baltasar Carabedo. Él ha sido representante para el Perú y Amina, actualmente es presidente de la consultora Seguimiento, Análisis y Evaluación para el Desarrollo, asimismo es director del Centro de Liderazgo de la Universidad Pacífico y presidente en SAS. Tenemos también a Marisol Castañeda, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en diagnósticos y estrategias de comunicación para el desarrollo. Tiene un posgrado en Comunicación Corporativa de la Universidad de Lima. Actualmente cursa la maestría en Gerencia Social en la Universidad Católica. Es presidenta, ha sido presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión y ha sido también directora de Calandria. Tenemos también a Henry Rebellion, experto en responsabilidad social con estudios en la Universidad de Cambridge de Londres. Es miembro del equipo regional de trabajo del proyecto Promocionando la Responsabilidad Social Empresarial en América y capacitador de capacitadores de responsabilidad social. Actualmente es gerente general de la Asociación Perú 2021. Tenemos también a Rodolfo León, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería y una maestría en negocios internacionales. Ejerció el cargo de gerente de gestión organizacional en Talma y gerente de relaciones externas en Procter & Gamble del Perú. Actual director ejecutivo en la Asociación Nacional de Anunciantes Perú, ANA. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar algunas reglas para el ejercicio de esta mesa. Tenemos 25 minutos de exposición, Alejandro. Luego vendrán los 10 minutos de participación de los panelistas y luego las preguntas del público. La moderación, digamos, este evento va a tener un ingrediente importante, que no solamente va a dar la palabra, sino va a interpelar también a los propios expositores y panelistas respecto a algunas preguntas, respecto a algunas ideas que queremos que se profundicen más, ¿no? Porque, como decía Elena Pinilla, lo que queremos es que este evento aporte en responder a la pregunta de qué se trata esta
relación, este vínculo entre comunicación y responsabilidad social empresarial, que es lo que le toca a la comunicación y a los comunicadores y comunicadoras en ese papel. Entendiendo que estamos en un proceso de construcción todavía del concepto y de la práctica de responsabilidad social empresarial. En ese sentido, los comunicadores y comunicadoras nos sentimos también convocados y convocadas a este debate para aportar desde la pertinencia de la comunicación. Bueno, Alejandro, entonces tienes 25 minutos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Quería agradecer la invitación que Calandria me hiciera, que haya pensado en mí para iniciar este seminario. Voy a avanzar muy rápidamente en mi presentación, que se ha planteado por los organizadores un objetivo tal vez demasiado ambicioso para estos 25 minutos, pero es recorrer un poco la evolución conceptual que ha tenido la responsabilidad social, ver cómo también, a medida que ha evolucionado, ha ampliado su rango de alcance y de actores involucrados en esto que entendemos con responsabilidad social, ver qué desafíos entonces le plantea a cada uno de esos actores que hemos identificado, y como si esto fuera poco, tratar de tener un eje transversal con la cuestión de la comunicación. Así que bueno, con su ayuda, capaz después en el tramo de las preguntas, vamos a poder lograr entonces darle cobertura a todo esto. Entonces, este primer cuadro, el objetivo que tiene, lo que yo quería mostrar es ver cómo esto que hoy nosotros entendemos por responsabilidad social o responsabilidad social empresaria. Durante toda mi intervención me voy a referir indistintamente a las dos. Ha ido, cuando la literatura, si bien no es muy precisa en identificar un hito fundacional, un momento clave en el nacimiento de esto que es la responsabilidad social, sí diversos autores señalan al accionar social filantrópico de algunas de las grandes fortunas del siglo XX y fines del siglo XIX de los Estados Unidos, que a través de un modelo filantrópico compensatorio con la sociedad, es decir, personas que habían acumulado un nivel de riquezas muy grande, y que a través de un mecanismo de compensación, a través de fundaciones y donaciones, constituyeron la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, Smithsonian. Ese modelo que se denomina filantropía corporativa es una de las maneras de poder empezar a hablar de esta cuestión. Esto ha evolucionado, si bien esto ha evolucionado, ahora vamos a ver, también quisiera remarcar que es una visión que aún predomina en algunos sectores empresarios. No es difícil encontrar todavía empresarios, altos ejecutivos que definen la responsabilidad social de su empresa como una manera de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad nos dio. Una definición que, como vamos a ver, es un poquito acotada y que no refleja realmente lo que queremos decir cuando hablamos de responsabilidad social. Eso fue evolucionando, se empezó a hablar de ética corporativa, una definición que tiene que ver con cuando la empresa como entidad jurídica, vista a través de su conducta, desde la unidad anglosajona, también en términos de ciudadanía corporativa, de mirar a la empresa como un ciudadano más, sujeto de derechos y sujeto sobre todo de deberes. También, si ustedes ven las cámaras de comercio estadounidenses en América Latina, todavía siguen denominando la responsabilidad social como ciudadanía corporativa. Luego, cuando ese modelo, el modelo filantrópico, entró en crisis porque era criticado desde diversos sectores, se empezó a hablar de filantropía estratégica, es decir, pedirle a la empresa que de mantener el esquema transaccional de devolución a la sociedad a través de la donación, tuviera alguna línea temática estratégica, se asociara con alguna organización, pero todavía para atacar determinada problemática, pero todavía estábamos en el campo de la filantropía. Hasta que luego empezamos a hablar de responsabilidad social empresaria. Básicamente lo que para mí distingue esta evolución es que la RSE o la responsabilidad social
piensa a la empresa vinculándose con un montón de actores sociales que se denominan o grupos de interés o stakeholders o demás. O responsabilidad social corporativa, que también es una manera muy común de denominarla, sobre todo en Europa. Ese término corporativo fue de alguna manera perdiendo vigencia en cuanto fue observado porque dejaba fuera el universo de las pymes. Si nosotros hablamos solo de la responsabilidad de las corporaciones, estamos dejando fuera al universo de las empresas pequeñas y medianas. Por eso perdió un poco de vigencia, aunque ahora en Europa se sigue utilizando. Esta es una denominación que surge acá en América Latina, en Brasil. Es como la manera políticamente correcta o avanzada de denominar la filantropía o las relaciones con la comunidad y demás. Es la inversión social privada. No, es una manera de asociar con esa cuestión, con la cuestión de la filantropía, pero implica una evolución. En la inversión social privada, la empresa establece alianzas estratégicas con diversos actores, como pueden ser organizaciones de la sociedad civil o el propio Estado, para atacar problemáticas definidas a través ya no de un espasmódico proceso de donaciones, sino también de una alianza estratégica de un proceso en el tiempo con planificación y demás. Esa es una de las maneras de referirse a la responsabilidad social empresaria y que tiene un fuerte sesgo latinoamericano. Hasta llegar a la manera, digamos, que está de moda denominarlo hoy. Hoy cuando muchas empresas y muchos medios de comunicación como el que yo trabajo, hoy cuando hablamos de la responsabilidad social empresaria, de lo que entendíamos por la RC hace 10 años atrás, o 5, hoy nos referimos a la sustentabilidad. La sustentabilidad sería muy largo de contar, pero bueno, es un término nacido a raíz de un informe de Naciones Unidas, el informe Brundtland, hace algunos años, que habla de que la sustentabilidad es el uso racional de los recursos de manera de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer su uso en el futuro. Esa es una de las definiciones posibles. Es también un concepto que integra lo que se denomina triple línea de resultados. Es decir, cuando una acción que emprende una empresa o una organización contempla los resultados económicos, los resultados sociales, los resultados ambientales, y les diría a esos tres en un marco ético también. La ética de las patas de la sustentabilidad, y lo quería traer a colación como el término más contemporáneo, ¿no? El término más moderno, la manera más moderna de referirnos hoy a todo esto que estamos hablando. Ahora lo que vamos a hacer es, me parecía interesante mostrarle unas poquitas definiciones de responsabilidad social que responden a una evolución, tanto temporal, van a ver que son algunas viejas, como de pertenencia geográfica. Vamos a traer algunas europeas, algunas anglosajonas, son poquitas, no se asusten. Pero mi interés era ponerles a ustedes en visión cómo se ha ido modificando y evolucionando este concepto. Esta es una definición del año 98 de la Fundación Empresa y Sociedad de España, donde en una aproximación todavía iniciática se habla de una visión donde la empresa tiene que pensarse más allá de ser un actor económico. Vamos avanzando más rápido para no... Esta es la definición clásica de ciudadanía corporativa. Y esta es la que a mí más me gusta porque es la más nuestra, la más latinoamericana. Es la del Instituto Ethos de Brasil. El Instituto Ethos es el tanque de ideas especializado en responsabilidad social más importante que hay en América Latina. Y tiene esta definición, donde vemos que ya se integran algunos conceptos que son más cercanos a nuestra cultura, donde habla del respeto de la diversidad, donde introduce la cuestión de la reducción ahí al final de las desigualdades sociales como un componente importante de la responsabilidad social. Es decir, no es una mirada estrictamente economicista,
sino que integra otras dimensiones. Esta es para mí la definición más cercana a la idiosincrasia. Sí. Estas últimas dos que tienen que ver con la Unión Europea, las traje porque han sido claramente las más influyentes en cuanto al impacto que han tenido en diversos sectores empresariales, tanto en Europa como en América Latina como en el resto del mundo. Y porque me gustaría marcarles una evolución que ha habido con respecto a una cuestión muy importante de la responsabilidad social, que era su componente de voluntariedad. Es decir, para el sector privado, la cuestión de que la responsabilidad social eran conductas que las empresas asumían por su propia voluntad, era como un principio sagrado, diría, hasta hace 4 o 5 años. ¿Qué sucedió? Ese principio sagrado, por diversas cuestiones, empezó a ser puesto en duda. De hecho, la propia Unión Europea, a fines del año pasado, en su definición ya deja de marcar, en el inicio de su definición, que la RC es la integración voluntaria de valores ambientales, sociales y económicos. Hace una definición muy genérica de la responsabilidad, que es la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Habla de que esa es la definición para la Comisión Europea. Y luego empieza a hablar de que la responsabilidad es como un proceso, como una estrategia básica, como un sistema de maximizar la creación de valor, de establecer sistemas que permitan identificar, prevenir y atenuar distintas consecuencias, y llama a las empresas a adoptar un planteamiento estratégico a largo plazo sobre responsabilidad social. Desaparece el principio, reitero, sagrado de lo voluntario. Este ha sido un cambio filosófico muy importante que ha habido en los últimos años con respecto a la responsabilidad social. Ahora, esto no quiere decir que a partir de ahora la responsabilidad sea obligatoria. Lo que quiso, me parece, marcar aquí la Comisión Europea, o lo que quieren marcar diversos sectores que se pronuncian sobre la insuficiencia del esquema de la voluntariedad, es que hay que generar lo que la Unión Europea, de hecho, propone en esta revisión de su política, es generar marcos de referencia que sirvan para delimitar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? No es que se vuelve obligatorio. A mí me gustó mucho una frase de un diputado socialista español, Ramón Jáuregui, cuando yo tuve la ocasión de entrevistar, y hablando de esta cuestión de si la responsabilidad social obligatoria es voluntaria o debería ser obligatoria, me dijo, sí, yo estoy de acuerdo con que la responsabilidad social es voluntaria. Lo que ya no es, para las empresas y para las organizaciones, los conductores, lo que ya no es optativa. Y me pareció un giro muy interesante. Para clarificar todo esto que he dicho demasiado rápido, me parece, vamos a tratar de bajarlo a un ejemplo práctico de una empresa, por ejemplo, que produce fertilizantes. En el pasado, esa compañía producía sus productos bajo buenos estándares sociales y ambientales, es decir, cumplía con la ética y con la ley. En algún momento también, como opera en países de diversa intensidad normativa, en países de vía de desarrollo, pudo vender productos vencidos porque no había marcos legales que lo prohibiesen. Estaba manejándose dentro de la legalidad, pero en un asunto capaz poco ético. A la vez donaba material médico para un hospital de la comunidad, es decir, hacía acciones de filantropía. Avanzamos. Más adelante empezó a destinar recursos para investigar la posibilidad de producir determinado tipo de producto que esté al alcance de productores pequeños. Eso es lo que podrían ser negocios en la base de la pirámide, que era un issue de la responsabilidad social empresaria. ¿Cómo sería esa empresa hoy en el marco de la sustentabilidad? Esa empresa hoy tendría
un directivo de sustentabilidad reportando a su CEO, publicaría un reporte anual basado en los estándares e indicadores del Global Reporting Initiative, que es la iniciativa más importante para reportar una vez al año. Además, este reporte estaría auditado por una empresa de auditoría o por una tercera parte. Tiene su alta dirección tendría los incentivos, la remuneración variable y los bonos atados a objetivos de desarrollo sustentable, cosa que todo esto está basado en casos reales, no es un juego de ficción. Y mide en su gestión, mide su huella de carbono y su huella de agua. Esa empresa hoy, de acuerdo a estos parámetros, que reitero, son reales, está operando bajo los parámetros de la sustentabilidad. ¿Se entiende la diferencia entre los anteriores? Entonces, para cerrar esta parte de evaluación conceptual, y estas son algunas consideraciones ya de tipo personal. ¿Qué es para nosotros la responsabilidad social? Primero, el primer desafío que plantea es una nueva manera de gestionar. Una nueva manera de gestionar empresas, una nueva manera de gestionar organizaciones y una nueva manera de comunicarnos con la sociedad. Acá les había adelantado de, está bien, va más allá de lo legal y de lo normativo, es voluntario, pero ya no es optativo. Y fundamentalmente, esta es una de las cuestiones que para mí personalmente mejor lo expresan, entiendo que la evolución de los últimos 20 años de esta cuestión, de este tema de la responsabilidad social, tiene que ver con que el mundo urgente y dramáticamente necesita una nueva forma de producir y distribuir la riqueza. Y que es el propio capitalismo el que está sugiriendo esta de la que estamos hablando. Es decir, la responsabilidad social empresaria no es una cuestión exógena del propio sistema capitalista, sino que es una de las respuestas que al momento ha dado el propio sistema para un entorno donde tanto los recursos naturales como el manejo de los recursos humanos está llegando a un punto límite. ¿Cómo vengo de tiempo, moderadora? ¿Van 15 minutos ya? Estoy en el orden. Bueno, la idea de esta participación también era mostrarles cómo, a medida que la responsabilidad social empresaria se fue imponiendo, cómo se amplió su alcance y cómo desde diversos sectores, ya sea porque lo incorporaron por una cuestión estratégica, como porque fueron interpelados desde afuera o combinados a hacerlo, se empezó a hablar de responsabilidad social de todas las organizaciones. En noviembre de 2010, si ustedes siguen estos temas de responsabilidad social, sabrán que la organización ISO, que es la que hace las normas ambientales y las normas de calidad, que todos lo debemos conocer, publicó una norma de responsabilidad social, luego de un proceso de muchísimos años. El proceso se inició en el 2002, imagínense, a instancia de una organización de consumidores, de Consumers International, que le dijo a la ISO: ¿por qué no hacer una norma de responsabilidad social y delimitamos un poco a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la responsabilidad? Bueno, para ir apurando, ISO generó una mesa más que una mesa, un proceso muy complejo que involucró a países en vías de desarrollo, liderados por Brasil, y a países desarrollados, liderados por Suecia. Participaron más de 120, 130 países, representados nada más por cada una de las delegaciones de los países, representados por gobierno, industria, sindicatos, academia, consumidores, organizaciones ecológicas. Imagínense la complejidad de esa negociación, por eso duró tanto tiempo. Lo primero que sucedió, y tiene que ver con esto que con Calandria queríamos marcar, que es cómo se fue ampliando el rango de la responsabilidad social. Lo primero que pasó en esa negociación fue que la propia empresa dijo: a ver, acá estamos, sindicato, industria, gobierno, ¿por qué tenemos que hablar solamente de nuestra responsabilidad social? ¿Por qué hablamos de la responsabilidad social en sentido amplio? ¿Por qué no hablamos de la responsabilidad social ya no de la empresa, sino de las organizaciones? Que es así como ustedes la norma, que no es una norma certificada, pero es una guía de recomendaciones, no es como las normas ISO ambientales o de calidad, es una guía de recomendaciones. Y consensuaron esta definición
que ya no es de responsabilidad social empresaria, sino que es de las organizaciones. Avanzamos. Entonces, en este marco vamos a referirnos, ya por el tiempo que nos queda, muy rápidamente a cuáles son los desafíos que en el marco de la responsabilidad social se le plantean, o los aportes que en el marco de la responsabilidad social pueden hacer estos actores. Avanzamos. Los gobiernos. ¿Qué pueden hacer los gobiernos por la responsabilidad social? Venimos diciendo que la responsabilidad social era una cosa voluntaria, pero que esa cuestión se estaba de alguna manera debilitando. Los gobiernos pueden ser grandes facilitadores de articulaciones público-privadas entre empresa y sociedad civil. Los gobiernos pueden facilitar y dar incentivos, brindar capacitación, estimular el mercado, financiar o, llegado el caso, fijar marcos de referencia. Volvemos, porque si no hay demasiado rápido. ¿Qué quiere decir dar visibilidad? El gobierno puede generar un premio para visibilizar las mejores prácticas, el gobierno puede fijar, voy a poner un caso concreto en España, las comunidades autónomas detectan que tienen un problema de desempleo alto en jóvenes o en el colectivo de los discapacitados y demás. Lo que hacen es establecer esquemas de incentivo para que aquellas empresas que incorporen ese tipo de empleados tienen exenciones impositivas, por ejemplo. Esa es la manera en que los gobiernos y los estados y el sector público pueden intervenir. Y ahora sí, y hay una que es fundamental, que es las compras éticas públicas o las compras públicas sustentables o las compras públicas responsables. Hay muchas maneras de referirse a eso, que ahí tienen una definición, pero básicamente se trata de que cuando el Estado incorpora a la hora de seleccionar proveedores criterios éticos, criterios sociales, criterios ambientales, y ante un concurso en el cual las empresas están en igualdad de condiciones en términos de precio y calidad, el Estado va a optar por elegir a aquella que cumpla con los mejores estándares sociales, éticos y medioambientales. Eso es algo que a nivel internacional está funcionando. Las universidades, si bien no es un tema de especialización por nuestro trabajo periodístico, lo que nosotros vemos es que las universidades tienen este triple desafío, que es, bueno, de qué manera incorporan la cuestión de la responsabilidad social en sus esquemas de formación, ya sea en las escuelas de negocio como en las currículas del resto de las carreras. Todas las disciplinas profesionales deberían incluir en su currícula cuestiones de responsabilidad social, porque la responsabilidad social, como estamos viendo, atañe a una diversidad muy amplia de actores. Después, su propia responsabilidad social, es decir, una universidad cuenta con recursos humanos y con recursos en términos de conocimiento muy amplios, que más allá de su tarea formativa debería compartir con la comunidad en el desarrollo de programas sociales, o podría compartir con la comunidad a partir de procesos de extensión universitaria. Eso también es responsabilidad social. Y después un punto no muy abordado, pero para mí también es relevante, es cómo la universidad desarrolla investigación sobre temas de responsabilidad social que estén fuera de la agenda de las empresas. Muchas veces lo que vemos es que la investigación que hay es la que financian las corporaciones y las empresas, y falta que el sector académico desarrolle una agenda propia de investigación de temas de responsabilidad social que no sea del sector corporativo, que sea más amplio del sector empresario, y eso cuesta encontrarlo en la universidad. Con respecto al tema de formación, comentarles, para que sea el sector universitario, que las Naciones Unidas hace 4 o 5 años lanzaron una iniciativa que se llama Principios para la Educación y Management Responsable, que es una iniciativa mundial. Creo que en esa iniciativa el Perú tiene 4 universidades, la Universidad del Pacífico, la
la Católica y San Martín de Porres, puede ser. Y hay una más, ENAS, ENEAS, disculpen mi ignorancia, pero tiene cuatro universidades trabajando en esa iniciativa que básicamente lo que hace es marcarle a las escuelas de negocio una agenda de educación en principios de la responsabilidad social empresaria para que los líderes ejecutivos que se forman en esas casas de estudio reciban valores de responsabilidad social y sustentabilidad. La sociedad civil también tiene este doble rol. Por un lado, el rol de la cooperación, o sea, las ONG pueden ser aliadas de las empresas en la consecución de programas sociales, en el desarrollo de agendas de ese tipo, pero también tenemos otro perfil, otro rol de la sociedad civil, que es el de controlar a las empresas de acuerdo al expertise que tenga esa organización, es decir, la cooperación y el control, que a veces parecen excluyentes, pero a veces no lo son. Les voy a contar una anécdota. A mí me tocó cubrir en el año 2005 en Holanda una reunión entre una ONG, en holandés es el Observatorio de las Empresas Multinacionales, una ONG financiada por sindicatos, imagínense el perfil, ¿no? Y por otro lado la empresa Unilever. Y era un encuentro pequeño, entre dos equipos chiquitos de 4 o 5 personas, y la agenda del día de ese encuentro era: tema 1, la ONG Somo y Unilever estaban trabajando en un programa de acceso al agua potable en algún país africano que ahora no recuerdo. Entonces, una parte de la reunión estuvo destinada a hablar de esa cuestión. El segundo punto de la reunión fue la demanda legal que la ONG Somo le había puesto a Unilever por trabajo infantil en otro país africano. Es decir, las dos organizaciones, en un país acostumbrado con un nivel cívico muy importante, las dos organizaciones podían coexistir, operar y también controlarse mutuamente dentro de la misma agenda. A mí, que vengo de un país donde eso es imposible, me llamó muchísimo la atención que estas dos agendas pudieran superponerse. Avanzamos a una velocidad. Los consumidores las organizaciones de consumidores también tienen su rol y sus desafíos de responsabilidad social en promover, en sensibilizar y en crear consumidores que puedan, al momento de consumir, tener criterios de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria. Esto lo pasamos. Después lo piden, son números. Y los medios de comunicación, que tienen primero su rol como difusor de temas de responsabilidad social empresaria, después su propio rol como empresa, también somos empresas, y después con qué responsabilidad ejercemos nuestra capacidad de control sobre las empresas. Los sindicatos también tienen sus roles. La verdad que quería sin tiempo para explicárselos. Y me voy a despedir con un tema así importante, que es el de los inversores. Alejandro, a pedido del público. 5 minutos. Bueno. Cuento la anécdota de Holanda de nuevo. Les decía, lo que estamos nosotros percibiendo en los medios generalistas es que los medios de comunicación todavía, los medios de comunicación masivos, no los especializados como los colegas de stakeholders o nosotros de comunicarse, sino los medios masivos todavía tienen dificultad para abordar la cuestión de la responsabilidad social. Por un lado se encuentran con una agenda de comunicación de las empresas que está muy basada en lo social. Algunos de los cuadros que nosotros... A ver, pasamos por favor. Un poquito más. Bueno, no, me parece que ese cuadro no está, pero
cuando uno analiza la comunicación de las empresas en términos de responsabilidad social, lo que más hoy las empresas están comunicando, tanto a nivel regional, pero es un fenómeno que se da a nivel global, es sus planes de relaciones con la comunidad. Lo que predomina es una agenda social y comunitaria. Las empresas no están comunicando de otros ítems. Y eso hace que los medios tengan a tener una visión restringida de la responsabilidad social. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros creemos que pues, las relaciones de los medios y la responsabilidad social pasa lo mismo que pasa que uno discute cuando habla, bueno, ¿cuál es la mejor manera de gestionar esto en las empresas y en las organizaciones? ¿Armamos un área específica de responsabilidad social que va a terminar ocupándose capaz solo de los planes sociales? ¿O tratamos de generar un esquema de gestión que sea integral, que sea estructural a toda la empresa? ¿O lo dejamos en el área de marketing institucionales como lo resuelven muchas empresas? Con los medios pasa lo mismo. El debate es, ¿qué queremos? ¿Un suplemento de responsabilidad social en el comercio, en el diario peruano, que una vez por mes salga todo ahí? ¿O lo que necesitamos en realidad es formar a los periodistas en cada uno en su propia especialidad para que tenga elementos de sustentabilidad para analizar su propio trabajo? Pongo un ejemplo rapidito. El año pasado, en una revista dominical del diario La Nación, en Argentina, una nota sobre la empresa H&M, la empresa de ropa sueca, ¿la ubican? Es tipo como un Zara, pero sueco, algo así. La nota de mi colega exaltaba que el modelo de negocio de H&M era un modelo que renovaba su colección todas las semanas a un bajísimo costo y que todo el mundo moría por ir a comprar ahí en Europa porque todas las semanas tenían ropa nueva y muy barata. Y era un panegírico de ese modelo económico de producción y de consumo. Era la exaltación de ese modelo. En ningún momento la periodista, sin juzgarla, es porque ese era el mundo de la moda, en ningún momento la periodista reflexionaba sobre cómo una empresa como H&M puede llegar a sostener un modelo de negocios basado en el consumo y la obsolencia constante, es decir, comprarte una remera todas las semanas, cambiar, porque la moda cambia. ¿Y cómo podía hacer para...? Porque otra de las cuestiones que decía era que los cráneos de la empresa lo que hacía era copiar en alta costura, copiar un modelo de alta costura y a través de la copia venderlos a bajo costo. ¿Y cómo se sostenía ese bajo costo? Todos sabemos cómo se sostiene la industria textil ese bajo costo. Bueno, mi colega del mundo de la moda no podía reflexionar sobre eso, no por incapacidad, sino porque no tenía las herramientas, la formación. A donde voy, creo que los medios de comunicación generalistas deberían formar, las ONG como Grande ahí tienen un desafío y un rol muy importante, formar a los comunicadores en su propio expertise con cuestiones de responsabilidad social. Bueno, el Global Reporting Initiative, que es la iniciativa de indicadores para reportar, para comunicar responsabilidad social, está trabajando estos meses en un suplemento sectorial para los medios de comunicación. Y la agenda que va a tener esos indicadores para medios es la que yo les comparto aquí. Cómo informan con transparencia sobre quiénes son los propietarios de los medios, cuál es su política de independencia editorial, cómo se financian, qué grado de veracidad y transparencia tienen cuando muestran sus números de audiencia y demás. Los sindicatos, hay un gran tema. ¿Cuánto me queda? Ya, 2 minutos. El sindicalismo ha sido el actor que más tarde ha llegado a la cuestión de la responsabilidad social. Siempre lo vieron como una amenaza, esta cuestión de que las empresas por sí mismas deciden tener conductas y prácticas responsables. Al sindicalismo siempre le generó cierta desconfianza y lo vieron con mucha prudencia. No obstante, de a poco van empezando a avanzar, porque se dieron cuenta de algo muy interesante. Se dieron cuenta que las empresas hablan mucho de responsabilidad social. Y como hablan mucho, a veces hablan de cosas que pueden ser útiles a las estrategias sindicales. Entonces, ahora han empezado a mirar con otros ojos.
han participado del proceso de la ISO 26000. Uno conoce de sindicatos que en el marco de programas de responsabilidad social firman acuerdos, por ejemplo, de colaboración en temas de seguridad para sus empleados. Uno puede ver el caso de la empresa Danone en Francia y algunas otras que encontrarán en nuestra página web. Sindicatos que se asocian con la empresa en programas de responsabilidad social. Yo lo he visto más que nada para temas de seguridad y capacitación en seguridad. Algo muy interesante que pasa en España, como esto que les decía, que los sindicatos se apropian de la agenda de la empresa. La empresa dice, vamos a incorporar el equilibrio de género, lo vamos a llevar al 35%. Lo dicen en el recorte, ¿no? Como objetivo 2011 de 2013, para el año que viene. Pues las empresas tienen que tener el recorte, ustedes tienen que decir algo. El sindicalismo dice, sí, bueno, siéntese en esta mesa. Ese objetivo quiero ponerlo en mi convenio colectivo. Una vez que lo introducen, en España pasa mucho, una vez que lo introducen en el convenio colectivo, eso va a tener fuerza normativa. El compromiso de la empresa tiene una fuerza legal. Entonces, esa estrategia sindical está funcionando muy bien. Y después controlar y verificar. Hay casos muy interesantes como el de Unilever, donde los sindicatos de los países desarrollados establecen fuertes controles sobre la propia performance de la empresa en países en vías de desarrollo, no solo porque sean buenos los sindicatos de los países desarrollados, sino porque quieren evitar la deslocalización. Es decir, no quieren garantizar que un empleado de Unilever del sur gane lo mismo que un empleado del norte, tenga los mismos derechos, para que Unilever no siga exportando mano de obra a otros países. No sé si hay Unilever acá, pero ese ejemplo. Y otra manera fantástica que tienen de incidir los sindicatos que están usando es desde los fondos de pensiones, desde cómo invierten los fondos de las jubilaciones. Uno de los fondos de inversión más grandes del mundo es el fondo de pensión de los maestros de California, por ejemplo. Y ese fondo de pensión, hace 5 o 6 años, decidió eliminar a Walmart de su universo de inversión, porque no le gustaba, tienen un análisis de su inversión de acuerdo a parámetros muy rigurosos en lo social y en lo ético. No le gustaba su política de recursos humanos, cómo trataban a los empleados. Lo dejaron recrearon su inversión de ahí. Y eso le impactó la acción a Walmart. O sea, esto no es broma. Hay aristas de la responsabilidad social que impactan fuertemente en el negocio. Ese fondo de pensión le retiró la inversión a Walmart y la acción de Walmart se desplomó. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto de inversión responsable? Son estos grupos y fondos de inversión, que se llaman fondos éticos o fondos CSR, que invierten de acuerdo a criterios éticos, sociales, ambientales. Ustedes me dirán, después de lo de Lehman Brothers y la crisis de 2007, que me venga a hablar de inversión socialmente responsable, me parece un cuento de hadas. Yo podría decirles, ok, pero miren el caso Walmart. Y estos fondos tienen incidencia, van con incidencia. Estos fondos, que en principio también estuvieron muy vinculados a lo religioso, algunos de los primeros fondos que existieron tienen que ver con las iglesias bautistas y con cuestiones religiosas, tuvieron mucho impacto, por ejemplo, en la caída de la apartheid en Sudáfrica. Pueden incidir, tienen capacidad de incidencia. Pero, sí, comparado con los fondos que invierten de manera no ética y responsable, todavía su influencia no es muy grande. Esto nos trae a cuenta también un fenómeno, es el de pasemos, ya van terminando, del activismo accionarial. Donde acá también es una cuestión donde pueden intervenir sindicatos, donde pueden intervenir ONGs y donde pueden intervenir empresas. ¿Qué pasa? ¿Qué es el activismo accionarial? ¿Alguno escuchó hablar alguna vez? Son accionistas minoritarios que inciden sobre las políticas de la empresa desde adentro de la propia empresa. ¿Se entiende? Avanzamos. En España, la ONG Amigos de la Tierra, que la deben conocer, compra acciones de Endesa, financiadas por sindicatos y financiadas por otras ONG, y se constituye como accionista minoritario de la ONG, de la empresa Endesa, una empresa eléctrica de la más grande del mundo. Y desde adentro de su propia asamblea, ya como accionista de la empresa,
incide para que la empresa cambie algunas cuestiones que tenía en Chile con respecto a las comunidades mapuches. En mayo de 2008 yo estuve presente en esta reunión. Oxfam también se constituyó. Oxfam es una ONG de la Universidad de Oxford, que tiene un capítulo Intermón Oxfam en España. Se constituyó el accionista de Repsol YPF y desde adentro de la propia asamblea ordinaria de accionistas incidió para que YPF Repsol modificara ciertas conductas. Fíjense ustedes el menú de opciones que se le plantean a organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a empresas para poder incidir en términos de responsabilidad social. Ahora sí, creo que ya dije todo lo que tenía que decir, volver a agradecerles a todos y quedar a su disposición tanto desde el sitio web como desde mi correo electrónico. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Cuando se habla de sostenibilidad, se habla de la permanencia en el largo plazo. Yo tengo una experiencia de vida muy privilegiada, trabajé 29 años en una empresa que este año está cumpliendo 175 años de antigüedad. Es una empresa que ha sabido hacer eso fundamental, que es satisfacer las necesidades del público a los cuales se dirige. Ninguna empresa subsiste si es que no consigue entender y satisfacer las necesidades del entorno en el cual se desenvuelve. Hemos visto aquí las definiciones actuales de los estudiosos, de los académicos, tienden a ser algo angulosas, un lenguaje algo sofisticado. Desde el interior de las empresas, o la experiencia que yo tengo en empresas de ese tipo y nivel, se convierten estos conceptos en instrucciones muy sencillas, ¿no? La cual es, por ejemplo, hay varias dimensiones que hemos visto, ¿no? Está el manejo de la relación con la comunidad, la relación con los trabajadores, la relación con el medio ambiente, la relación con el entorno. Y estas dimensiones se graban en la mente de los trabajadores, de los funcionarios de la empresa, y eso es parte de su idiosincrasia, no es algo que tenga que repetirse simplemente, las cosas son así, ¿no? El éxito sostenido de la empresa se logra a través de contratar buena gente, cumplir con los trabajadores, cumplir con la comunidad, cumplir con el Estado y hacer un uso racional de los recursos. Estas 4 frasecitas, que con esa palabra botas más o menos son el común de lo que se utiliza en las empresas, creo que satisfacen la gran definición de lo que hoy día se llama responsabilidad social empresarial, o estas otras nuevas definiciones que estoy aprendiendo hoy día. Es así como la gente trabaja para lograr esta sostenibilidad de las empresas en el tiempo. Iniciando hoy día, desde el punto de vista del mercadeo, hoy día se habla del marketing 3.0, el marketing 1.0, el marketing funcional, en el cual alguien inventaba un producto, desarrollaba un producto, un servicio, y le dice a la gente: mira, tengo esto, te sirve, es bueno para ti, y la gente, en función de que le sirvieron, no lo compraron, no lo encontró totalmente funcional. El marketing 2.0 es donde empieza la construcción de las lealtades, ¿no? El vínculo entre la persona, el consumidor, el usuario y el bien o el servicio que se le ofrece. La identificación con la bebida gaseosa, la identificación con el pañal, la identificación con el shampoo, una identificación de la marca con el producto o servicio que se le ofrece. Y hoy día estamos en el marketing 3.0, donde la gente ya no dice solamente: este producto es bueno y me gusta, pero ¿quién lo hace? Esta compañía es una compañía que realmente trata bien a su gente, hace un uso racional de los recursos, cumple con sus obligaciones, porque si no es así, por muy bueno que sea el producto, no lo quieren. Y es ahí donde las empresas empiezan a darse más visibilidad en el tema de sus buenas prácticas, las prácticas comúnmente aceptadas. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a tocar el tema de la filantropía. Hace muchos años, en unos entrenamientos de comunicaciones, dijeron algo que he probado que es muy cierto. Cuando uno se va a expresar públicamente, cuando uno va a comunicar algo, hay diferencia entre lo que uno quiere decir
lo que realmente dice y lo que los demás le entienden, ¿no? Entonces, hoy día hablamos de varias dimensiones, y una de esas dimensiones es la filantropía, ¿no? Y el sentir que hay es que el ciudadano de a pie, el ciudadano en la calle, cuando se le habla de responsabilidad social empresarial, no piensa en los términos de cómo la empresa contribuye a su bienestar con productos y servicios, creando trabajo, pagando salarios justos y cumpliendo con el Estado pagando sus impuestos. Piensa en términos si daba o no da plata, piensa en términos de filantropía. Entonces, a lo que voy es que sí estamos de acuerdo con la concepción, estamos de acuerdo con el discurso de responsabilidad social empresarial, pero como que se siente que en la aplicación práctica se crea una expectativa de que una empresa es responsable, sí, solo sí, si regala dinero, si es filantrópica, ¿no? Las empresas siempre han asignado una porción de sus presupuestos para estos propósitos, las empresas grandes, responsables, serias, siempre lo han hecho. Hoy día, precisamente por revisiones de marketing 3.0, los están organizando para hacerlo de manera más eficaz y con mayor retorno sobre inversión. Y ojo, cuidado, que no siempre eso es reconocido, ¿no? Se mencionó a Bill Gates, y el mundo hablaba mal de Bill Gates cuando gerenciaba Microsoft, y ahora que se retiró y está regalando su plata, siguen hablando mal de él. O sea que regalar plata no es sinónimo tampoco de reconocimiento. Entonces, tal vez el pensamiento que quiero transmitir, y no es que sea representativo del sector empresarial, no simplemente me desenvuelvo en él y creo que recojo unas vibraciones que estoy tratando de decir aquí. Sí, las empresas efectivamente tienen conciencia de lo que es buena ciudadanía corporativa, tienen conciencia de que parte de la ciudadanía corporativa es devolver una porción de dinero a la comunidad a través de esas obras de bien social, de bienestar, ¿no? Que tienen muchos matices, pero preocupa como que el concepto de responsabilidad social empresarial ha sido secuestrado por filantropía, ¿no? Que nos lleva a una desviación, porque los países van a desarrollarse y van a crecer y van a prosperar en función de que sus ciudadanos tengan libertad de hacer empresa, crear fuentes de trabajo, pagar sus impuestos, ¿no? Y trabajar de una forma racionalmente sustentable, no en función de la cantidad de plata que les sobre para regalar. Entonces, creo que es importante que en el discurso de responsabilidad social empresarial se alcance un equilibrio, que las dimensiones sean bien conocidas y bien entendidas, que no se le dé un peso desproporcionado al ámbito de la filantropía y que sí se tome conciencia y se difunda bien el cumplimiento de las empresas en las demás dimensiones que constituyen esta gran idea, ¿no? Gracias. Marisol Castañeda, actual directora de Galandria. Yo cometo un error, dije así. Directora Marisol Castañeda es, además de ha sido directora, es directora de Galandria. Bueno, buenos días. El comentario y la precisión que hace Rodolfo me da pie a empezar lo que quiero fijar como tres reflexiones y una propuesta. Él iniciaba diciendo: las empresas no subsisten si no dialogan con el entorno, ¿no? Y identifican y satisfacen las necesidades de ese entorno. Entonces, no quiero hacer una reflexión académica, como él dice, pero sí fijar algunos puntos que nos parece importante en esta relación entre comunicación y responsabilidad social. En general, de lo que nos ha presentado Alejandro y de la literatura, uno podría decir que la responsabilidad social es parte del reconocimiento de que una institución, sea empresa, organización, ONG, es parte de un contexto social, político, económico, del cual depende, en el cual influye y es influido. Entonces, es éticamente correcto, pero también responsable o rentable hacerse cargo de eso que se va a dar, ¿no? Que es ineludible. Y la pregunta central que nos hacemos, entonces, no es si se va a hacer o no, sino cómo hacerlo, desde qué enfoques, con qué resultados. Y ahí queremos plantear desde Galandria tres ideas. Una primera idea: pensar la responsabilidad social como punto de ligaje. Es decir, las políticas de responsabilidad social, en tanto son políticas, no solamente pueden pensarse como lineamientos que orientan el accionar de las instituciones.
en relación a un tema, un problema o un público, ¿no? Sino operan como las políticas públicas o sociales, las políticas sociales o privadas, en tanto, primero, tienen como eje el interés común y segundo, tendrían que tener un carácter relacional. Se definen en relación a otros y no de manera unilateral desde uno de los intereses de una de las partes. En ese sentido, un punto de partida, un punto que queremos proponer, es que el ejercicio de la responsabilidad social no solamente puede ser vista como un resultado, sino más allá de los procedimientos y las normas, se trata de construir interacciones sociales en base a un interés común que se tiene que construir, ¿no? No es solamente que la institución, empresa, Estado o ONG, etcétera, quiera apoyar, quiera preparar un proyecto o quiera fortalecer a determinada comunidad. Hay una relación, hay que construir para el ejercicio de esa responsabilidad social. La segunda idea que queremos anotar a propósito de la presentación de Alejandro es que es importante contextualizar la responsabilidad social aquí en el Perú, ¿no? El conflicto y la desconfianza forma parte del contexto de la responsabilidad social aquí en el Perú. Tal vez no es la realidad de otros países, pero la responsabilidad social entonces no puede estar por fuera del contexto donde se da, donde el conflicto social forma parte de las relaciones sociales y lo que representan son la búsqueda de solución a problemas de desarrollo, de acceso a la justicia, de rebeldía contra la corrupción, de expresión de la confianza o de temores o riesgos que a veces son reales o no. Y los conflictos que vivimos en nuestro país, ¿no?, ya hace muchos años, son en buena parte producto de la incomunicación, de posiciones encontradas, de relaciones de desconfianza. Y si bien consideramos que ha avanzado en experiencias de responsabilidad social frente al desarrollo, especialmente experiencias de desarrollo y de responsabilidad social, falta una mirada integral, ¿no?, en lo local, en lo regional, y una estrategia de comunicación que acompañe con información y con procesos de diálogo dichas experiencias. En general uno puede encontrar que hay ausencia de espacios de interlocución donde se pueda construir dicho interés común. De hecho, estamos más articulados que antes. Hoy existen gremios, asociaciones, más comunidades a partir de ONGs que se articulan, más consorcios, existen más comunidades, gobiernos locales que se articulan, o las empresas mismas están más articuladas, pero hay un énfasis más en lo sectorial, ¿no? Los espacios construidos desde ese sector no siempre miran lo integral y entonces debilitan su incidencia y influencia en el desarrollo. Las mesas de concertación, por ejemplo, que existen a nivel regional, local y en casi todo el país, pocas veces incorporan a la empresa privada o a los medios de comunicación, que son cada vez más los actores, ¿no? Cada vez menos medios, cada vez más actores. Incluso se espera que la empresa, o a veces la empresa reemplaza al Estado, o algunos esperan que así sea, porque el Estado tiene una falta de liderazgo o incluso está ausente en algunos lugares, ¿no? Lo que quiero resaltar ahí es que existen o hay ausencia de esos espacios de comunicación articuladores, plurales, y que entonces hay debilidad para poder construir proyectos e entidades comunes. Un problema de comunicación central que encontramos nosotros, que notamos, es que muchos actores sociales, políticos o incluso la empresa no siempre se preguntan por el otro, por los públicos, ¿no? Ese creemos el principal problema para iniciar una responsabilidad social real. La segmentación no existe. Cuando tú preguntas a quién te diriges, es la población, la ciudadanía, la comunidad, ¿no? La segmentación existe para productos y servicios, pero no necesariamente para iniciar una relación. Los temas que les interesa a esa sociedad o sus públicos no son siempre una preocupación y entonces a veces la noción de público ciudadano está ausente en las estrategias de desarrollo sostenible. Y en este punto queremos resaltar que, desde nuestra perspectiva, no es solo comunicar la responsabilidad social, dar a conocer. El enfoque de comunicación, entonces, no solamente debe remarcar lo que se debe conocer, sino ver la comunicación en un sentido más estratégico, de diálogo con los contextos y realidades, para que desde la comunicación, en su vinculación con la responsabilidad social, podamos recuperar la institucionalidad, aportar el capital social, fortalecer el relacionamiento, la ciudadanía, etc. La tercera idea entonces es que la comunicación se gestiona.
la comunicación se planifica. ¿Y qué gestiona? La comunicación no gestiona medios, la comunicación gestiona relaciones. Se ha avanzado, de hecho, hoy en día hay mucho más información que antes, ¿no?, sobre los avances de la agenda social. Muchas de las acciones de responsabilidad social de la empresa han legitimado temas como medio ambiente o educación. Sobre las acciones realizadas, sobre los proyectos, existe mucha más transparencia y acceso a información, hay más reportes de sostenibilidad en las páginas web, incluso más información de transparencia en el Estado. Creo que en sentido las ONG estamos muy por atrás, y esto es una autocrítica de lo que son las experiencias de transparencia. Pero más allá de ver a la comunicación desde los medios, las herramientas o los mecanismos, la pregunta que debe responder la comunicación, las estrategias de comunicación como una institución socialmente responsable es: ¿qué es lo que permite la convivencia entre las personas? ¿Qué hace posible dialogar y construir lo común? ¿Cuándo eso es posible? ¿Qué podemos hacer de la comunicación? ¿Cuándo es posible dialogar? Cuando las personas se reconocen, ¿no?, o las instituciones se reconocen, cuando el otro existe y va a existir siempre, no intentamos desaparecerlo, ¿no? Cuando se comparten y comprenden formas de entender, no solamente lo que se dice o lo que se hace, sino la cultura y la perspectiva desde la cual se actúa. Cuando se comparten reglas que orienten el comportamiento social y ético. Y cuando se escucha no solamente a los que son fuertes, no solamente el mapa de actores o el mapa del poder, sino cuando se escucha principalmente a los públicos débiles, para identificar los disensos, las minorías, y entonces disminuir la exclusión. Nosotros creemos que no solamente deben hacerse entonces diagnósticos socioeconómicos o sociopolíticos como punto de partida de iniciativas de responsabilidad social, sino análisis comunicativos, análisis que nos lleven a identificar el tipo de relaciones entre los actores, el perfil del público, sus demandas, los mapas de comunicación, por donde ya se está construyendo lo público hoy día, en las comunidades, en las zonas, en los ámbitos donde trabajemos. Entonces, la responsabilidad social tiene que ver con cómo la institución se relaciona con su entorno y que la comunicación ayude a que esa gestión, esa relación sea mejor. Porque lo que no va a suceder es que hay un vacío comunicativo. La comunicación siempre se da, se gestiona, no se gestiona, se planifica y no se planifica. La idea es cómo hacemos para que se dé mejor. Y ahí consideramos que los planes de comunicación no pueden quedarse entonces solamente en dar a conocer, sino en garantizar el reconocimiento mutuo, que tiene que ver con cómo aportamos a la credibilidad de la confianza, pero entre la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y como bien decía Rodolfo, no es solamente la publicidad de lo que hacemos, sino las buenas prácticas de cambio que se sostengan en una identidad real. El otro aspecto que los planes deben ver es el reconocimiento mutuo. Es decir, la gente no siempre se relaciona, y creo que a veces esperamos, por la practicidad que tienen algunas organizaciones, que la gente se relacione por razones prácticas, ¿no? Es decir, para conseguir algo o para lograr algo. Y eso es cierto, la gente quiere influirse, quiere dar valor, quiere sentirse escuchada, quiere sentirse reconocida, quiere validada, tomada en cuenta. Hay un componente afectivo en la relación, no solamente práctico. Y entonces los procesos son importantes. Hace poco escuchaba en una empresa en la cual estamos haciendo una consultoría de comunicación, la gente que trabaja en responsabilidad social y el área de relaciones comunitarias, y decían, sí, pues es que los de las relaciones comunitarias se quejaban de que los otros, la empresa no entendía que hay procesos, que la gente tiene su tiempo, que hay que escuchar. Y cuando entrevistaba a las otras áreas decían más bien que las relaciones comunitarias se demoraban mucho, ¿no? Que demoraban mucho en tomar las decisiones, que no eran eficientes. Y tiene que ver con dar cuenta que efectivamente la comunicación en la responsabilidad social necesita un diálogo, y ese diálogo toma tiempo, y también responder a la dimensión afectiva de la comunicación. La comunicación, o los planes de comunicación, deberían ayudar también a identificar de manera temprana los potenciales conflictos, ¿no? Escuchando a tiempo las expectativas, los desencantos, los riesgos posibles, los conflictos por venir, alternativas, etc. La idea es cómo en un país donde las personas, según los últimos reportes del PNUD sobre evaluación de confianza, desconfía del sistema democrático, desconfía de las instituciones públicas y privadas, desconfía incluso de los peruanos, ¿no? No basta comunicar la responsabilidad, sino
concebir que la imagen va a cambiar, pero sí las prácticas también cambian, ¿no? Y eso tiene que ver con más allá de los medios. En resumen, entonces, lo que queremos plantearle es ver la relación entre la responsabilidad social y comunicación, primero desde la construcción de intereses. Y para eso la información es una dimensión importante, de hecho es un derecho ciudadano que permite llegar a otros derechos. Muchas veces no podríamos acceder a la salud, educación, justicia si no tuviéramos información, pero requerimos promover espacios de expresión, de opinión, de diálogo, debate. La construcción de interés común necesita de esas otras dimensiones de la comunicación. La segunda idea es la comunicación aporta entonces a la confianza y la credibilidad, pero para eso hay que entender que la imagen se refuerza con planes de comunicación, pero nacen de los hechos, nacen de los encuentros concretos, de las relaciones de convivencia. Eso es lo que hay que cambiar. Y en tercer lugar, que la comunicación pueda aportar a la sostenibilidad comunicativa. Pero la sostenibilidad no solamente tiene que ver con que la gente se apropie de los proyectos, se apropie de los planes, se apropie de las obras, sino el que podamos desarrollar en esa relación para la responsabilidad social capacidades comunicativas para que los actores sociales y políticos pasen a ser agentes de desarrollo y dialogar entre ellos como iguales para construir el largo plazo. Muchas gracias. Henry. Listo, muchas gracias. Quisiera empezar felicitando a Alejandro, hacer una presentación en 25 minutos es todo un reto. Creo que lo que nos ha comunicado es realmente interesante. La pregunta que me hago yo ahora es, ¿por qué hacemos empresas? ¿Verdad? Nosotros cuando hacemos empresas queremos que la empresa dure toda la vida. ¿Okay? O sea, yo fundo una empresa no para cerrarla mañana. Una de las empresas típicas es el matrimonio, ¿verdad? O sea, yo cuando me caso, realmente no me caso para terminar el matrimonio, me caso para estar toda la vida casado. ¿Y qué cosa es la responsabilidad social? Entonces, la responsabilidad social es una herramienta que me permite a mí lograr esta sostenibilidad. Yo a veces le pregunto a mis alumnos, oye, ¿por qué tratas tú bien a tu pareja en esta empresa matrimonial? Y la respuesta típica es porque lo quiero, ¿no? Yo les digo, les voy a dar una mala noticia. En realidad, no tratas bien no porque lo quieres, sino porque te conviene. Intenten ustedes tratar mal a su pareja y van a ver qué respuesta van a recibir de su pareja. E indudablemente no vamos a lograr ser sostenibles en el tiempo. La segunda pregunta que deberíamos hacernos esta mañana es, ¿está funcionando la responsabilidad social? Y la respuesta lamentablemente es no. Hay un gran jugador en todo esto que somos nosotros que privilegiamos nuestro bolsillo antes que privilegiar la responsabilidad social. Permítanme hacer una pregunta. ¿Podemos levantar la mano todos aquellos que hemos comprado alguna vez un CD pirata? ¿No es cierto? Es decir, hemos privilegiado posiblemente nuestro bolsillo, que si nos ponemos a pensar, decimos, ¿qué sería lo razonable? Sería comprar y pagar los impuestos en la totalidad. Hace poco tuve una reunión con la gente de Prosperú sobre la marca Perú. Yo, un poco inocente, le preguntaba, ¿por qué ven ustedes la marca Perú? O sea, ¿cuáles son los requisitos para obtener la marca Perú? Yo le digo, bueno, son tres en realidad. La primera de ellas es de que el producto sea un buen producto, ¿no? Técnicamente esté bien hecho. La segunda de ellas es que en realidad no tenga ninguna deuda en la parte financiera. Y la tercera es, me dijeron, y recién estamos comiendo a partir de este año y con mucho orgullo, y que la empresa esté haciendo algo de responsabilidad social. Yo digo, lo felicito. Eso quiere decir de que si el año pasado usaba mano de obra infantil y este año está utilizando mano de obra adulta, sin embargo todavía sigue utilizando materia prima no amigable al medio ambiente, le vamos a dar la marca Perú. Claro, cuestionamientos, ¿no? O sea, lo que tenemos que ponernos a pensar, y lo que nos ha dicho Alejandro esta mañana, es que todo esto es un proceso, ¿ok?
y que este proceso es bastante largo, que este proceso no depende solamente de la empresa, este proceso depende de la universidad, depende de nosotros los consumidores, depende del Estado, depende de la empresa, pero usualmente tendemos nosotros es a decir el único que tiene que ser socialmente responsable es el Estado. Baltasar Canavero, aquí a mi izquierda, lidera un movimiento que dice RS, todos, responsabilidad social, todos. Es decir, nosotros no podemos darnos el lujo para lograr la sostenibilidad de que solamente algunos sean responsables. Yo voy a una playa que se llama Pucusana y cuando yo era chico me acuerdo que me metía al mar y encontraba una lata y dentro de la lata había un pulpo. Hoy día me meto al agua y les juro de que las latas se han multiplicado por 1000. Ya no hay pulpos. ¿Okay? Y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de que queremos dejarle a las generaciones futuras todos aquellos que nosotros estamos gozando hoy día, es decir, deberíamos dejarle pulpos. Hoy día cuando uno va a un restaurante, uno de los platos típicos es pulpo bebé. Entonces, indudablemente pues, tenemos que poner a pensar, repreguntarnos, oigan, ¿estamos haciendo bien las cosas? Todo este tema que Alejandro nos ha presentado hoy día y que nos dice tenemos que ser socialmente responsables, ¿qué cosa es lo que nos está faltando? Y aquí hay un tema que me gustaría poner sobre la mesa y es el tema del compromiso. La única forma de que logremos la sostenibilidad es que nosotros tengamos un compromiso primero con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, sabemos, por ejemplo, de que para el año 2050 va a haber una falta de agua. O sea, hay calentamiento global, en Perú, que va a ser uno de los típicos países con falta de agua. Nosotros nos abastecemos de las cumbres nevadas. Hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que si hay un incremento en la temperatura, se están deshielando nuestras cumbres y el día de mañana no vamos a tener agua. Adicionalmente, no solamente no vamos a tener agua, sino no vamos a tener electricidad. Nosotros generamos la electricidad hidráulica. Indudablemente hoy día hay unas nuevas tecnologías que están avanzando, pero la gran mayoría de nosotros no vamos a tener ni agua ni vamos a tener luz. Yo tengo amigos que me cuentan que se afeitan en la ducha. ¿Ustedes creen que eso es sostenible? Indudablemente no, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener nosotros es la clara conciencia que la sostenibilidad del mundo, el desarrollo sostenible, depende del compromiso que nosotros reconocemos. Hace años atrás, las empresas que se han fundado hace 100 años podían funcionar sin tener contabilidad, es decir, la contabilidad no existía. Hoy día no nos imaginamos a una sola empresa que trabaje sin tener sus estados financieros, sus estados de ingresos y egresos, sus balances. Bueno, hoy día hemos empezado a trabajar lo que se llama los reportes de sostenibilidad, ya lo mencionó Alejandro, el GRI es uno de ellos. El Pacto Global tiene otras metodologías de reporte, pero hoy día cada vez es más fuerte las voces de los grupos de interés que nos dicen, oye un momentito, yo quiero que tú reportes tus resultados, como lo dijo Alejandro, que lo que se llama la base del triple resultado. Quiero conocer qué estás haciendo económicamente, quiero saber qué cosas estás haciendo socialmente y qué cosas estás haciendo ambientalmente para que seas una empresa sostenible. Yo invito a todos ustedes a que sus empresas comiencen a hablar del planeamiento de intangibles. Toda la vida las empresas lo que planean es un planeamiento de tangibles, es decir, oye, ¿cuánto vamos a vender el próximo año? ¿Qué porcentaje de mercado quiero obtener el próximo año? ¿Qué nuevo producto voy a lanzar el próximo año? Tenemos que comenzarnos a hacer otras preguntas, ¿no? O sea, tenemos que preguntarnos qué voy a hacer para motivar yo más a mi gente, qué voy a hacer yo para ser más ético, más transparente. Tengo un código de conducta, cómo me comporto con ese código de conducta. Sé cómo estoy impactando yo en mi sociedad, cómo estoy impactando en el ambiente. Lamentablemente, todas estas informaciones las universidades recién las están empezando a difundir, como bien lo ha dicho.
pero Internet está lleno de información. Los invito a visitar y a asociarse, a comunicarse, a leer todo lo que destaca Ethos, lo que hace la Universidad del Pacífico, SACE, en fin, hay muchísima información en la web y vamos a tener que nosotros que empezar a ser autodidactas. Y los felicito esta mañana por estar aquí, porque esta es una forma de nutrirnos y tenemos que ir aprendiendo poco a poco para poder defender la sostenibilidad primero de nuestro país y luego del planeta, que solamente es uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación y gracias a los comentarios de Rodolfo, Marisol y de Enrique. Los neurocientíficos dicen que somos conscientes solamente del 5% de nuestra vida. Es decir, el 95% de nuestra vida no la conocemos. Podríamos eventualmente conocerla, pero en realidad no la conocemos. O sea, nos desplegamos movidos por una serie de elementos que en realidad no sabemos de qué se trata. Esto quiere decir que el inconsciente colectivo y el inconsciente particular de cada uno es inmenso. O sea, todos somos seres afectivos que tenemos un inconsciente inmenso y por lo general actuamos sin saber exactamente qué estamos haciendo o qué estamos produciendo. Y esto nos plantea, por supuesto, la pregunta más difícil, porque las recomendaciones son fáciles. El problema es cómo. ¿Cómo cambiamos nuestras prácticas? Es tan simple como decir, vamos a cambiarlas. O las vamos a cambiar para ser más coherentes. No es fácil. ¿Cómo cambiamos nuestra manera habitual de la incoherencia? Hace tiempo atrás, poco, hicimos un estudio. Hicimos 56 grupos focales a los que les preguntamos cómo percibían que era la dinámica de su localidad, de su región, de su territorio, del país. Y recogimos 150 frases entre dichos, refranes, diversas metáforas. Y luego, con otro universo de grupos, testeamos estas 150 frases, pidiéndoles que escogiesen las 3 frases que mejor describían de las 150 que les ofrecimos, las 3 frases que mejor describían la dinámica social de su región. Si bien las que voy a decir no fueron las únicas, sin embargo, nos dio una pista de algo. Nos dijeron, echa la ley, echa la trampa. El papel aguanta todo. Roba, pero hace obra. Habían otras más constructivas, pero a la hora de llenar una tabla que propusimos a lo de esta segunda tanda de grupos, una tabla con 5 columnas en la que distinguíamos las frases cínicas o ambivalentes, las frases de desconfianza, las frases de pesimismo, las frases de confianza y las frases de optimismo, nos encontramos que las que predominaban eran las 3 columnas iniciales. Y concluimos que el discurso subyacente, el discurso del que no nos damos cuenta que actuamos, es el discurso cínico, desconfiado y pesimista. El discurso se manifiesta en el acto,
en la acción. Yo soy muy puntual, pero siempre llego tarde. Ahí está el discurso. No quiero hacer una crítica, pero voy a hacerla. Tiene 25 minutos, pero nos tomamos 40. O sea, solamente para ilustrar. Es decir, somos incapaces de cumplir con la norma que nos damos. Y no es un problema de alguien en particular, es un problema nuestro como colectivo. Echa la ley, echa la trampa. Y esto predomina. No, yo tengo que pasarme la luz roja porque yo estoy apurado. Pero si el otro se pasa la luz roja y le caiga la ley encima, que se lo metan en la cárcel. Es decir, el problema seguimos siendo nosotros. La resistencia a la transformación es un proceso muy complicado de vencer, porque es una trampa racional afectiva. Todos somos seres afectivos, racional afectivos. Como decía el neurocientífico Francisco Varela, la razón es la manifestación última de la emoción. Yo no puedo actuar como una computadora. Irracionalidad está teñida de mi identidad y por lo tanto en mí, a la hora de actuar, interviene lo que recogí de mi familia, lo que aprendí en la universidad, en el colegio, lo que aprendo de mi entorno de amigos, lo que aprendo de mi propia organización, aquella en la cual laboro y paso la mayor parte del tiempo. En todos estos ambientes yo recibo, en el caso nuestro, recojo lo de Marisol, en el sentido de que la cultura nuestra es mandante. ¿Qué recojo? Recojo la ética de la incongruencia. ¿Cómo vencer la ética de la incongruencia cuando compramos el 80% de todos los productos de empresas formales, pero el 20% de informales? Y gritamos por la responsabilidad social. O sea, 20%, 10%, 5% o 70%. El hecho es que tendemos a la informalidad. Mañana te llamo, Elena, pero nunca la llamo. Y lo peor de todo es que construimos una alianza implícita, no consciente, porque ella sabe que no la voy a llamar. Es decir, que le he hecho una promesa que no voy a cumplir. Y a pesar de eso, sí, me va a responder. Hablamos mañana. Los dos sabemos que ese mañana en el cual conversamos no existe, pero pactamos en torno a ello. La informalidad nos invade en la vida diaria, cotidiana. Es decir, lanzamos promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Vota por mí, que yo no te represento, vendría a ser en realidad lo que nos piden los políticos. Sabemos que lo que nos ofrecen no lo van a cumplir, pero votamos por ello. ¿Cómo desarmar este discurso subyacente de incongruencia? Porque solo a partir de ello es posible hacer una modificación sustantiva en las prácticas de la vida cotidiana. Mientras seamos prisioneros de estos afectos que nos limitan, la transformación se hace muy complicada. Yo sé que no tengo mucho tiempo, que seguramente el tiempo está rápidamente corriendo, pero para sintetizar mi pensamiento, lo que quiero proponerles es lo siguiente. Vivimos en sistemas, cada organización es un sistema. Todo sistema tiene fuerzas centrífugas y fuerzas centrífugas. Hay aquellas fuerzas que tienden a hacerlo colapsar, a destruirlo, y hay las fuerzas que lo integran. Los sistemas pueden ser organizaciones, pueden ser eventos. Este evento es un sistema. La vía pública es un sistema. Estamos permanentemente entrando y saliendo de sistemas. Y para cada sistema tenemos un código en el que predomina lamentablemente la informalidad,
las promesas que no se cumplan, que no se cumplen, etc. ¿Cómo hacer para desmontar la lógica del sistema? Es decir, ¿cómo hacemos para variar el material genético que hemos creado, genético-social, que hemos creado en el despliegue de nuestra propia organización? Ese es el reto. ¿Cómo alteramos el ADN social? ¿Cómo modificamos la energía social que hace factible que el sistema se perpetúe o colapse? Lo que perpetúa el sistema nuestro tiene incongruencia. ¿Cómo hacemos? Es como la pregunta de Maquiavelo, ¿no? ¿Cómo es posible la moralidad en una sociedad amoral? Pero en nuestro caso funciona el cinismo, la desconfianza, el pesimismo como entes mandantes, predominantes, no exclusivos, porque todo proceso social, todo discurso subyacente es un discurso que es transformado constantemente. Entonces, quiero simplemente dejar la siguiente idea. Todo vínculo, en realidad de eso se trata, todo vínculo conlleva una energía social. La responsabilidad social vendría a ser algo así como la energía de cohesión, porque podemos distinguir la energía de repulsión, que es la energía que tiende al colapso, ¿no? La energía de cohesión, la energía que fortalece a la organización y le permite su transformación, abandonando los patrones informales e inconscientes que tienden a dominar en un momento determinado. Toda organización tiene un discurso subyacente, hay que averiguar de qué se trata. Mientras ese discurso subyacente no sea averiguado, esa organización va a tener su propio mundo inconsciente que se va a reflejar en la acción, en las conversaciones, en los actos menudos de los procedimientos que tienen siempre las organizaciones. Ese es nuestro reto. ¿Cómo cambiamos, modificamos, transformamos nuestros afectos para actuar de una otra manera e incorporar, como bien lo decía Marisol, el otro, la otredad? Siempre nos relacionamos con el otro. El problema no es que nos relacionemos, sino cómo nos relacionamos. Cuando no saludo a nadie, me estoy relacionando. ¿Cómo me estoy relacionando? Compartiendo una energía repulsiva, distanciándome de los demás. ¿Cómo hacemos para que eso se incorpore en nosotros y que estemos un afecto nuevo? De eso se trata la responsabilidad social, de una nueva energía social de cohesión. Si lo logramos, entonces efectivamente tendremos muchas y más definiciones de responsabilidad social y probablemente tendremos una pauta de despliegue distinta que respire, ¿no?, un afecto que existe a pesar de lo negativo o de lo destructivo muchas veces, pero que existe, y nuestra misión es hacerlo dominante. Gracias. Gracias a los panelistas. Ahora vamos a escuchar a Alejandro respondiendo a las preguntas. Yo solamente quiero plantear rápidamente dos ideas. Y como pregunta, digamos, también, Alejandro. Se ha dicho, tú planteas que la responsabilidad social finalmente es voluntaria, pero sin embargo ya no puede ser optativa. Pero entonces tampoco puede ser obligatoria, pero no es optativa. No termino de entender, digamos, ¿no es cierto? Porque entonces, si no es obligatoria, tampoco se puede exigir, no habría exigibilidad. Sin embargo, se habla de que es necesario que muestre resultados. Pero, ¿quién le va a exigir esa muestra de resultados si no es exigible? Pero a la vez se habla de una ciudadanía corporativa, y cuando se incorpora la dimensión ciudadana, se incorpora también deberes, y deberes que son exigibles a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, si la empresa también trabaja desde la ciudadanía, podríamos exigirle responsabilidades y deberes. Si no, no es ciudadanía. Ethos aporta, me parece interesante que traigas ese concepto de ethos y plantea que la empresa tiene una responsabilidad respecto
a promover la reducción de las desigualdades sociales. A mí me gustaría escuchar más. Y acá se ha planteado que estamos en un contexto, vivimos en contextos de conflictos, de tremendas desconfianzas, de desigualdades, ¿no? Y entonces dice, la empresa también tiene que trabajar para reducir esas desigualdades. Y una segunda, última idea es respecto al rol de la comunicación. Y aquí se ha hablado de que la responsabilidad social es de todos y todas. Y entonces eso supondría plantearnos el reto de cómo nos comunicamos con la sociedad para transformarla y que sea socialmente responsable y acompañar en este esfuerzo a la empresa, que digamos está trabajando en responsabilidad social empresarial. Sin embargo, a mí me queda la sensación de que a la vez que se dice responsabilidad de todos y todas, es de nadie también. Y entonces todos podríamos decir, echarnos la culpa de si tú eres responsable, el otro tampoco, entonces nadie es responsable, o todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las pautas? Porque en ese todos y todas tendríamos que plantear unas pautas para cada uno, de acuerdo a su pertinencia, de acuerdo al rol, ¿no? Bueno, eso último también me gustaría, Alejandro, cómo nos comunicamos con la sociedad para hacerla socialmente responsable. A ver, de una. Con respecto a la primera parte, lo que yo cité a Jauregui, ¿no? Al diputado español, lo que él dice es específicamente la RCE está bien, se mantiene el principio de la voluntariedad, lo que ya no sería es optativa, es decir, ya queda poco margen para que una empresa pueda desarrollar sus actividades si no incorpora sus actividades exitosamente, si no incorpora criterios de sustentabilidad a su gestión. Es cierto que esto no es obligatorio. ¿Quién se lo demanda entonces? Justamente la propia lógica del mercado, según esta mirada. Si la empresa no empieza a incorporar estas cuestiones, va a ser el propio mercado el que se encargue de dejarla fuera del juego. Coincido que puede haber otra mirada que diga la voluntariedad es un poco débil. Ahora, también es cierto que hay una contradicción semántica entre obligar a hacer responsabilidad social, porque la responsabilidad social nació voluntaria. ¿Se entiende lo que digo? Ahí hay una contradicción. El esquema europeo lo que maneja son generar esquemas de referencia, y que tiene que ver esto que decías vos de cómo hacemos para homogeneizar los mensajes y para colocar la responsabilidad allí donde tiene que estar. Entonces, lo que la Unión Europea está trabajando es generar un marco consensuado, un marco negociado, un marco que permita a todos los actores identificar de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social. Y esto va a ser a través de un documento, de un marco de definiciones a nivel regional, a nivel europeo. Entonces, cuando lo que va a hacer este marco de referencia es decir, bueno, usted, empresa, dice que opera bajo los valores de la gestión de responsabilidad social empresaria, bueno, para poder decir eso va a tener que hablar de todo esto. Si usted no habla, no transparenta su gestión en cada una de estas cuestiones, usted no va a poder decir que hace responsabilidad social empresaria. ¿Lo está obligando? No lo está obligando, pero está poniendo un límite conceptual al alcance de que es RC. También pasó, y está pasando, que algunos temas que en principio son parte de la agenda voluntaria de la responsabilidad social, luego una sociedad decide hacerlas obligatorias. En España pasó. En España hasta antes del 2007 las empresas fijaban sus cupos de género en los directorios de manera voluntaria. Veía que la aseguradora Mafra decía, yo tengo una directora, yo quiero de acá a 3 años tener una más, Repsol tenía lo suyo. Hasta que un día el Parlamento sancionó una ley que obliga a que todas las empresas deban tener en sus directorios, es decir, en su máxima instancia de gobierno corporativo, un 40% de mujeres. Bueno, ahí tienen un caso, eso es obligatorio. Nadie lo cumple, pero es obligatorio. Es decir, ahí tenemos un tema que era voluntario y pasó a ser obligatorio. Es decir, estas fronteras son muy
son muy largas. Tenía algunas preguntas vinculadas con el rol de los sectores. Algunos me preguntaban, bueno, ¿cómo puede el gobierno colaborar y facilitar con las organizaciones sociales? Y el gobierno tiene la legitimidad que le da ocuparse del bien común y tiene creo, la capacidad convocatoria. Entonces puede convocar y generar espacios donde el sector privado y sociedad civil cooperen en problemáticas específicas. Trabajo infantil. En Argentina tenemos un ejemplo muy claro que se me ocurre, que me viene ahora a la cabeza, que es el trabajo infantil. Obviamente el trabajo infantil está prohibido en Argentina, pero igual hay. Entonces lo que hizo el Ministerio de Trabajo es generar un ámbito de participación y de diálogo donde van las empresas de determinados sectores productivos y van algunas ONGs que trabajan en la problemática de trabajo infantil y colaboran, convocadas por el sector público, en esa problemática puntual. Me parece que eso puede dar, como dije antes, incentivos fiscales, premiar, porque a través del premio se visibilizan buenas prácticas y se genera ejemplaridad. Las universidades, es verdad que se plantea, muchas universidades se apropian del tema de responsabilidad social solo para generar oferta académica. ¿Qué pueden hacer? Cooperar. ¿Dónde? La investigación. Me parece que ahí hay un ámbito donde se puede pasar de la lógica de la competencia a la cooperación, en el ámbito de la investigación. Y lo del consumidor. ¿Cuál es el papel del consumidor dentro de la responsabilidad social? Este es un tema muy interesante, pero interesante en términos chinos, porque muchas veces se habla de la necesidad de que los consumidores, bueno, Enrique acá nos hizo un test que creo que fue lo suficientemente elocuente de cómo somos a veces como consumidores. La verdad es que el consumidor sigue siendo como lo vimos, un maximizador de beneficios. Me parece que está en el plano de las buenas intenciones pensar que el consumidor entendido como colectivo global va a ser determinante en premiar o castigar a empresas para que sean responsables. Digo, visto en términos globales, sí está mensurado que para determinado tipo de productos, en determinadas franjas de consumidores, de alto nivel adquisitivo, de buena formación cultural y demás, sí tienden a incorporar, a preferir marcas y cuestiones que incorporen cuestiones ambientales y sociales. Ahora, en entornos de bajo desarrollo económico, pensar que la gente va a consumir por criterios ambientales está en el plano de la utopía, me parece. Y las asociaciones de consumidores, que decía, ya no es consumidor por sí mismo, sino los consumidores organizados, lo que deberían hacer es generar información en insumos para que los consumidores tengamos información. Había unas 4 o 5 preguntas que tenían que ver con cuestiones de las definiciones. Diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Es un tema no resuelto. En principio había una cuestión semántica. Hay quienes dicen que la sustentabilidad en realidad está más asociada al plano argumentativo, o sea, al plano de las palabras, a las ideas que se pueden sustentar con argumentos, y que la sostenibilidad está más relacionada con la cuestión física, de algo que se puede sostener en sí mismo. O sea que sería más adecuada la sostenibilidad. Pero la verdad es que se utilizan distintamente sustentabilidad y sostenibilidad. Y había varias de esas, que es un tema realmente. Entre empresarial y corporativa ya les expliqué. En realidad no tiene tantas diferencias, solo que corporativa deja fuera la pyme. Y después teníamos algunas preguntas que eran más relacionadas con la realidad peruana, que yo no manejo en profundidad. Obviamente preferiría dejarlo a otros miembros de la mesa. Y creo que ahí ya más o menos está. ¿Cuál es la relación de la reserva del Pacto Global? El Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas, es la iniciativa de Naciones Unidas que trata temas de responsabilidad social. Creo que más o menos ahí contesto. Bueno, muchísimas gracias.